En el Mar Caribe, desde la costa y hasta ese punto, no pasa nada, entre comillas, porque hay aviones que están circulando por ahí. Pero de ahí para allá está lleno de barcos y estos ataques que va realizando Estados Unidos contra las supuestas, presuntas narcolanchas, eso es lo que dicen ellos, no tenemos más prueba que lo que dicen ellos. Bueno, están siendo denunciadas como ejecuciones extrajudiciales y ya hay como 65 muertos por estos eventos. La Casa Blanca insiste en que se trata de una operación antinarcóticos y lo vemos a continuación. El USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, va rumbo al Caribe. Se unirá al despliegue militar de Estados Unidos, que incluye un submarino, aviones de combate F-35 y miles de infantes de marina, estacionados cerca de las aguas jurisdiccionales de Venezuela. La misión ha generado alarma internacional, pero también en Estados Unidos. Al ser consultado durante una entrevista sobre si Estados Unidos irá a la guerra con Venezuela, Trump rechazó esa opción, pero eludió confirmar o desmentir si su gobierno tiene planes de ataque. Lo dudo, no lo creo, pero nos han tratado muy mal. No solo con el tema de las drogas, han enviado a cientos de miles de personas a nuestro país que no queríamos. Gente desde las prisiones, vaciaron sus cárceles en nuestro país. En medio de las tensiones con Washington, el presidente Nicolás Maduro afirmó que mantendrá la cooperación militar con Rusia, al tiempo que aseguró que esto es algo normal, en un cuarto de siglo de cooperación militar y no depende de la situación actual. Tenemos una cooperación tranquila, serena y muy provechosa, y eso va a continuar. Ahora, porque la coyuntura de amenaza contra Venezuela la convierte en noticia. Correcto. Quizás estas cosas se dijeran en otras coyunturas y no son noticias, pero ahora son noticias. Así que tranquilidad, pues. Venezuela sigue su camino y lo que queremos para Venezuela es ganar la paz. Por su parte, el Kremlin eludió este martes comentar si Rusia ofrecerá ayuda militar a Venezuela en caso de un ataque de Estados Unidos, tras informaciones de una presunta solicitud de Caracas de suministros de misiles, radares y aviones. El creciente conflicto entre Caracas y Washington inquieta en América Latina. Este martes el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, rechazó una eventual incursión por tierra de Estados Unidos en Venezuela y reiteró su disposición a mediar entre ambos países. Yo no quiero que lleguemos a una invasión terrestre, se lo dije al presidente Trump y se lo repito, un problema político no se resuelve con armas, se resuelve con diálogo. Finalmente, el presidente brasileño afirmó que intentará abordar la cuestión de Venezuela y el despliegue de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el Mar Caribe en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, prevista para este domingo en Colombia. Bien, ahí está entonces la última información respecto de lo que está sucediendo en el Caribe. También hubo algunas narcolanchas en el Pacífico que fueron bajadas por Donald Trump, pero bueno, pocas explicaciones de cara al mercado externo, digamos, ¿no? En lo doméstico, él dice que es contra el narcotráfico, que es para mantener las comunidades seguras, pero en lo que viene siendo legislación internacional un poquito más flojas las explicaciones. Hoy me acompaña para hablar de este tema Melina De Lucci. ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Tengo muchísimo para decirte de Venezuela. Sí, una argentina que estuvo en Venezuela, que estuvo viviendo allá, que hizo muchas cositas. 5 años y medio viví en Venezuela, así que soy un poco venezolana. Y bueno, ¿te puedo empezar a contar ahora o lo vas a presentar a nuestro colega? Sí, vamos a saludar también a Andrés Clipan, que me acompaña. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Impactante, después los vamos a repasar, las declaraciones de María Corina Machado en el Fórum allí en Estados Unidos, en Miami. Muy fuertes las palabras, fue muy contundente sobre la figura de Nicolás Maduro, pero además la ovación del foro con la Premio Nobel de la Paz. Claro, perfecto. Vamos a estar repasando estos asuntos. Bueno, ustedes saben entonces que ahora el foco de atención está puesto en particularmente las lanchas. Eso es lo que podemos ver hasta el momento tangible que está. Pero, entre líneas, el subtexto, el metadato es que podría llegar a haber alguna acción por parte de los Estados Unidos en relación a Venezuela. ¿Qué tipo de acción? No sabemos. ¿Contra qué objetivos? No sabemos.
con ganas de que algo que vaya hacia el cambio de régimen o algo por el estilo, ¿no? Melina, ¿qué me querías contar? Te quiero contar que ayer estuve leyendo una larga nota que publicó ayer el New York Times, que habla justamente de estos escenarios que vos oportunamente contás. Y el New York Times hace un análisis y dice que hay 3 escenarios posibles. En realidad son 2. Uno sería un ataque desde lejos, tratando de combatir y atacar directamente a las bases militares, todo lo que sean bases militares, porque de esa manera van a descabezar el cartel de los soles. Y también, según lo que dice el New York Times, ellos apuntan a que una vez que esté descabezado el cartel de los soles, los mismos militares van a querer irse en contra de Maduro, de Diosdado y de Padrino por las grandes recompensas de las que venimos hablando largo y tendido. Y el segundo escenario sería entrar en el territorio y ahí utilizarían la Fuerza Delta y también el Navy SEAL. ¿Para qué sería todo esto? El tercer escenario es compatible con el primero y con el segundo, y sería el control, lo que quiere Trump en contra de todo eso, porque dice, ¿para qué yo voy a invadir Venezuela y me voy a poner en semejante problema internacional con todos los demás países, inclusive con las organizaciones de derechos humanos? Entonces, ¿qué quiere Trump a cambio? Quiere el control del petróleo, o sea, quiere que se le garantice que él va a poder, a través de Chevron, que ya opera en Venezuela, seguir operando. Pero bueno, esta situación también hace que Trump le esté pidiendo al Departamento Legal de Estados Unidos, o sea, al Departamento de Justicia, como una excusa, una base legal que a él le permita en un determinado momento justificar esto. Porque si no, realmente, ¿cuál sería la situación de él ante lo que te estoy diciendo yo, ¿no? Ante el mundo, ante la Corte Penal Internacional y hacia el mundo entero. ¿Cómo lo justificás? ¿Cómo lo justifica? Entonces, lo que él está tratando, mientras llega el portaaviones Ford, que trae una cantidad impresionante de soldados y de aviones y de fuerzas, porque ya hay 8 buques, ya está la base inclusive en Puerto Rico que la están reformando, hay una base activa pero hay otra base que se está reformando. Entonces ya está todo desplegado para que él ataque, pero bueno, él está como también jugando un poco con esto, a ver qué pasa con el Congreso. Fíjate lo que le pasó ayer, ¿no? Que es otro tema con las elecciones, que los demócratas perdieron en casi todos lados, los republicanos perdieron ante los demócratas. Sí, eso es importante, lo vamos a tener que tratar porque realmente... sobre todo lo que pasó en la ciudad de Nueva York, ¿no? Después vamos a estar hablando, pero ustedes saben que del espectro político que tenemos nosotros en todos nuestros países, en Estados Unidos está corrido 45 grados a la derecha, y con ese espectro ahí, o sea, la izquierda de Estados Unidos es derecha en cualquier otro país, y le salió uno bien por izquierda, o sea que Trump tiene... Pero bueno, es un caso específico que vamos a analizar más adelante, ¿no? Ok, perfecto. Andrés, ¿qué es lo último que tenés de Venezuela? No, lo último de Venezuela, bueno, hablando de, primero, sobre las lanchas, la verdad que todo lo que tenemos aquí que tiene que ver con derecho internacional, no, en principio, para el derecho internacional, no está justificado la acción de Donald Trump, porque es más, hace mención el derecho internacional, por ejemplo, a los casos de piratería, ese tipo de, las tenemos aquí, sería muy largo, pero... En este caso hoy, digamos, o va en el mismo sentido de lo que decía Melina recién, ¿no? Nada que justifique esto. Claro, se puede ejercer ciertas acciones en casos particulares de sospecha de piratería, trata de esclavos o tráfico de estupefacientes, siempre y cuando, bueno, esto esté, digamos, anunciado y esté justificado. Corina Machado, hoy la Premio Nobel de la Paz, exponiendo justamente aquí en el foro internacional allí en Miami, que es muy importante, los principales líderes mundiales, empresarios, no sé, hasta futbolistas, Lionel Messi de hecho iba a cerrar o iba a exponer en el día de hoy, digamos, la multiplicidad de hecho, alrededor de las 13:30 hora argentina expuso Donald Trump, que después podemos comentar algunas de las cosas que ha dicho, pero lo cierto es que María Corina Machado dijo que Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo
es un jefe de una estructura narcoterrorista que ha declarado la guerra al pueblo venezolano y a las naciones democráticas de toda la región. Y dijo además, y esto fue el titular del Mundial, todos los portales y los diarios más importantes del mundo lo han tomado, que cuando caiga la dictadura de Nicolás Maduro va a caer la de Cuba y la de Nicaragua. ¡Epa! Y ponderó obviamente la figura y todo lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos allí en el Mar Caribe. Pero es esto muy importante, como bien dice Andrés, ¿no? Está es bien, pero esta declaración me importantísimo. parece que es llamativa porque estas dictaduras caerían por peso propio o porque es Venezuela el que la sostiene o sea, me parece que es una declaración a analizar. Exactamente, podemos tomarlo en un ratito, pero ella, digamos, dejó ese gran título, pero yo entiendo que lo dijo desde esta óptica. Bueno, si cae Maduro, por la presión de Estados Unidos y todo lo que puede ocurrir alrededor, o la acción de la CIA en el territorio, apoyando a los grupos disidentes o lo que fuese, bueno, esto podría influir. Y otras naciones que no estarían apoyándola, como por ejemplo Rusia y China, aunque verbalmente lo hicieron en las últimas horas, bueno, por ahí sean una señal para las otras dictaduras. Pero digo, ¿y qué pasa si el pueblo venezolano, digamos, actúa en consecuencia por este apoyo externo? Y lo mismo no sucede, por ejemplo, en Cuba o en Nicaragua. Mañana vamos a presentar un informe, y hoy lo vamos a preparar para el canal también, que fue muy interesante lo que está ocurriendo hoy en Cuba, donde la juventud y grupos que antes no se animaban a protestar contra Díaz-Canel, lo están haciendo, están protestando en las calles, y nunca hubo tantas protestas en las calles contra la dirigencia cubana como en el mes de octubre pasado, donde directamente piden que se vayan a sus casas. Yo creo que si cae Venezuela, cae Cuba, porque están muy conectados esos dos países. En estos 5 años y medio que viví, me di cuenta cuántos cubanos hay en Venezuela y que toda la inteligencia venezolana la manejan los cubanos. Pero hay que ver quién sostiene a quién, y ¿viste? Bueno, Venezuela sostiene a Cuba con petróleo y con plata, toda esa inteligencia. Y pero es que ahora Venezuela no se sostiene ni ella sola. ¿Cómo? Perdón. Que ahora Venezuela no se sostiene ni ella sola. Bueno, no sé, para andar sosteniendo cubanos. Plata del narcotráfico, del petróleo. Vamos a pasar ahora a ver uno de los últimos ataques. El último ataque de las fuerzas estadounidenses fue contra 2 personas que murieron en el Océano Pacífico, en aguas internacionales. Esto lo informó el propio secretario de Defensa, el jefe del Pentágono, o bueno, secretario de Guerra, Pete Hegseth. Las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron a 2 personas en un nuevo ataque contra una presunta embarcación del narcotráfico en aguas internacionales del Océano Pacífico, según informó el martes el secretario de Defensa. Pete Hegseth escribió en la red social X que los servicios de inteligencia confirmaron que el barco estaba involucrado en el tráfico ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico y transportaba drogas. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales en el Pacífico Oriental. Añadió que encontrarán y eliminarán cada embarcación con la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a los estadounidenses, y aseguró que proteger a la patria es su máxima prioridad. Estados Unidos afirma que hasta ahora ha destruido al menos 17 naves, 16 embarcaciones y un semisumergible, pero Washington no ha mostrado evidencias de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o que representaran una amenaza para el país. Los ataques, que comenzaron a inicios de septiembre, dejan casi 70 muertos en el Caribe y el Pacífico. Con estas acciones, la tensión regional va en aumento. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de narcotráfico, dice que el despliegue militar es un pretexto para imponer un cambio de régimen en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano. Bueno, el ataque en el Pacífico quizás no debería preocupar tanto a Venezuela, ¿no? Porque no es lo mismo el Caribe que el Pacífico. Sí es la misma retórica y, bueno, las mismas fuerzas, ¿no?
Sí, exactamente. Pero cuando hablábamos, y creo que me lo había preguntado en su momento Manuel Castro, cuando hablábamos sobre las principales rutas del narcotráfico, en la cual decíamos, basado en los informes de la propia DEA de los Estados Unidos, en la Agencia Antinarcóticos, donde marca al Pacífico como una de las principales rutas del narcoterrorismo y de ingreso de drogas ilegales a los Estados Unidos, no el Mar Caribe, que también lo es, pero en muchísimo menor medida que el Pacífico. Claro, lo que pasa es que Trump ahora está diciendo que mucho del fentanilo que entra en Estados Unidos viene de Venezuela, porque como los precursores se fabrican en China y tiene tan buena relación China con Venezuela, entonces aparentemente la ruta que está denunciando Trump es que los chinos le mandan los precursores a los venezolanos y los venezolanos los mandan a Estados Unidos. Lo mismo de México. Se está complicando, ¿no? Sí, él de México, con lo que dice y sostiene, bueno, ahora pone el foco en Venezuela, pero no hay ninguna duda que al menos si querés, 3 últimos años, la mayor cantidad de fentanilo que ingresa a Estados Unidos es por parte de los carteles mexicanos. Claro, porque las cocinas están ahí. Efectivamente. Y el suministro, los precursores químicos, el citrato de fentanilo, se fabrica en países africanos, pero la mayoría de ellos es en China. Claro. Y estaba determinado, inclusive me acuerdo de haber hecho mapas e informes, la ruta del fentanilo de China a México y de México el fentanilo ingresando a los Estados Unidos. Y también es muy bueno lo que dice Andrés, pero también ahora los cárteles mexicanos viajaron a India. Hay una gran conexión, que seguramente ustedes también lo saben, chicos, entre los cárteles, o carteles, como diría Manuel, que no quiere que le digan cárteles. Siempre presente Manuel India. Acá. Vamos a poner un muñequito de Manuel acá. También hay una competencia entre India y China por esa fabricación, y lo que pasa con China, que los precursores de fentanilo no pagan muchos impuestos, y eso fue una de las discusiones que tuvo el presidente Trump cuando se reunió ahora con Xi Jinping. Que fue el caso de la efedrina, que también hablamos para hacer una analogía. Lo que pasa es que hay que entender, seguramente la mayoría de vos que nos estáis escuchando lo sabés, pero por ahí hay alguno que no. El fentanilo, también la efedrina, pero ahora hablamos del fentanilo, es un producto clínico medicinal que se utiliza como, por ejemplo, ¿te acordás en la pandemia donde había tanta cantidad de personas, seres queridos nuestros, internados con respirador, intubados? Bueno, para ese tipo de intubación se necesita una sedación muy especial. Por eso, durante la pandemia, el uso del fentanilo clínico, que es al 0,05% de citrato de fentanilo, se utilizaban las ampollas de fentanilo. Por eso, además, se ha habido por las nubes el valor de la ampollita. Bueno, el fentanilo, que es un opioide, es sintético y se elaboró en los años 50. Esto de sintético es importante, es artificial, es totalmente creado a mano, no es que viene se sintetizan en laboratorio. Claro, no es que viene de la naturaleza o de una planta o algo efectivamente. Así. Bueno, entonces lo que quiero decir es que el fentanilo es esencial para las cirugías, para la sedación, por ejemplo, inclusive de niños cuando ingresan a distintos tipos de operación. En pediatría se usa muchísimo. Es muy efectivo, bien utilizado. Pero esto es otra cosa. Lo que pasa, ¿y por qué es tan mortal? Porque una pequeña dosis es letal, mata. Los carteles de la droga. ¿El mecanismo para el corazón? Sí, absolutamente. La respiración, la respiración, el corazón produce inclusive varios síntomas a la vez. Lo que produce también es un aumento de la temperatura interna del cuerpo, con lo cual, desata un desequilibrio. Claro. Vos sabés que vamos a poner un ejemplo todavía más corto y más sencillo. Alcohol. El uso medicinal del alcohol es conocido por todos, es algo que desinfecta al toque, ahí está. Y otra cosa es que vos te tomes 5 botellas de alcohol y salgas a manejar. De alcohol etílico, o sea,
una cosa es el uso medicinal y... Vamos a ver qué dijo el Papa respecto a lo que está sucediendo en el Caribe. No mencionó a Donald Trump, ¿está bien? Pero el Papa afirmó que con la violencia no gana nadie. El Papa León XIV hizo este tipo de declaraciones porque, claro, de repente todo el mundo empieza a manifestarse un poco sobre esta situación porque no sabemos en qué puede devenir. No sabemos si va a haber una guerra, si no. Es llamativo el silencio de China, el silencio de India, de Rusia, los dos países que han bancado. ¿Qué dijeron? A ver. En estos días, ayer y antes de ayer, estuvieron como que Maduro todo el tiempo les está pidiendo por favor que hablen, y se expresaron, dijeron que sí, que bueno, que tenían una relación con pero China, medio tibio. Pero tibio, muy tibio, claro. O sea, como, bueno, sí, te conozco, pero no sos mi amigo, una especie de declaración extraña. No quieren quedar pegados. Vamos a ver qué dijo el Papa León XIV. El Papa León XIV criticó el martes el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe, sin mencionar al presidente Donald Trump. Un paese ha il diritto di avere, diciamo, i militari per difendere. Permítanme comenzar diciendo que hoy es el Día de las Fuerzas Armadas Italianas. Mis mejores deseos. Un país tiene derecho a tener fuerzas armadas para defender y construir la paz. Sin embargo, en este caso, la situación parece ser un tanto diferente. Aumenta la tensión. Hace 5 minutos leí una noticia de última hora que decía que se están acercando cada vez más a la costa venezolana. Creo que con la violencia no ganamos. Lo que se debe hacer es buscar el diálogo, buscar la manera justa de encontrar soluciones a los problemas que puedan existir en un país determinado. El presidente Donald Trump ordenó un importante despliegue militar en el Caribe en las últimas semanas, y las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes, en los que han muerto decenas de personas. El dirigente republicano afirmó que no planea ataques contra Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro, acusado por delitos relacionados con las drogas en Estados Unidos, asegura que Trump quiere imponer un cambio de régimen para apoderarse del petróleo venezolano. Bueno, ahí estaba, ¿no? Lo que decía el Papa León XIV. Y ahora vamos a ver qué están diciendo ustedes, Vamos a comenzar con los comentarios. Alerta global para el mundo, dice Lauta Lorenzo. Él insiste en eso. Jano, hola, buenas tardes, saludos. Acá firme como todos los días, gracias. Ahí se van saludando también entre ustedes. Mara, buenas tardes a todos. Aldana, hola, buenas tardes. Bienvenida, Jano, Lauta, Mara, Aldana, Yuri. No queremos diálogos. No queremos diálogo, tenemos más de 20 años en eso y ahí sigue ese señor Maduro con nuestro país secuestrado. Esa es una posición totalmente respetable y de hecho con la que yo estoy de acuerdo. Lauta, saludos Meli y Andrés. Daniel, buenas tardes. Estados Unidos ya parecen inimputables, declaran tal cosa, atacan y nadie le dice nunca nada. Cualquier cosa es daño colateral. Bueno, siempre hay posiciones más o menos extremista en contra de lo que hace Estados Unidos, pero la verdad es que Estados Unidos tiene cosas en su historial injustificables. Jessica Betancourt, saludos Adrián desde Venezuela, qué lindo Venezuela. Lauta, hace falta la encuesta encendedora de debate, Martín, ya vamos a estar haciendo alguna pregunta, alguna encuesta. Jano, lo dije desde el día 1, Trump lo único que quiere desde hace tiempo es robarles el petróleo, lo demás es verso. Bueno, pero en el medio tenemos ahí a Maduro. Pasan cosas. Claro, en el medio. Mara, cada país debe resolver sus problemas. Cuando Estados Unidos vino a liberar a Argentina de los militares, y ahí se quedó trunco el... que me explique cuándo nos vino a liberar a Estados Unidos de los militares. Yo diría que... Vos sabés que hay hay un chiste de Lelutier que es buenísimo. Bueno, que dice, está Marcos Munstock y Daniel Rabinovich, que son políticos de la... que es la Comisión Nacional de Actualización y Mantenimiento de la Canción Patria, ¿no? Y dicen, qué honor estar formando una grande comisión, hasta ahora solo habíamos cobrado grandes comisiones, no diga eso. Bueno, cuestión que dicen estos dos políticos, que obviamente con este espectáculo fueron por toda América Latina y un poquito representaba la idiosincrasia de todos, ¿no? Decía en particular con respecto a
que querían actualizar el himno, que había que cambiar el enemigo. Dice, con España nos llevamos muy bien. Claro. Entonces, ¿para qué vamos el godo invasor? No, pongamos el flaco, decía uno. No, cambiémoslo, tenemos que buscar otro enemigo. Y entonces uno dice, los yanquis, pongamos los yanquis, Yankee Gómez, tenemos que ir en contra de los... No, pero Mancha Caprini, por favor, usted tiene que calmarse. No se olvide que Estados Unidos ha sido uno de los principales propulsores de nuestra actual democracia. Y comenta Munstock, y de nuestras anteriores dictaduras. Y la gente aplaude. Y hay 5 minutos de aplauso porque... No, pero además el operativo Cóndor estuvo orquestado por la CIA, digo, no. Yo disiento, digamos... No, pero quedó trunco el comentario. Sí, quedó trunco el comentario. Me parece que apuntaba... Ahí parecía como que posiblemente era con sorna. Sí, y tal cual. Al quedar cortado, pero... Sí. Lauta le dice a Jano, sí, amigo, y estiran tanto la agonía que los venezolanos ruegan que Estados Unidos los invada. Una locura planificada. Y sí, yo en lo personal no estoy de acuerdo con la invasión de un país sobre otro, porque si no... justificaríamos, no sé, que Brasil invada Misiones. Sí, tal cual. Sí. No, pero además cada país es soberano para solucionar sus propios problemas o conflictos internos. Ahí te meto un retruco. Yo te entiendo perfectamente, pero ahí te meto un retruco. No, habiendo vivido hace 20 ahí. años se está muriendo de hambre. Habiendo vivido ahí, te digo que no se puede. Porque claro. Yo lo que digo es. Ahí está la posición. Este régimen. ¿Cómo haces contra este régimen que te encarcela, que te priva de los artículos de primera necesidad, que te desabastece, que no te paga un sueldo, que te desaparece? Yo lo que no estoy. ¿Cómo haces? En lo que no estoy de acuerdo es en el desembarco de fuerzas militares estadounidenses sobre territorio venezolano. Creo que a ver, te hago una pregunta. Un misilazo en una base militar por parte de Estados Unidos para meter presión, sin tropas, sin botas en el suelo, no boots on the ground. ¿Eso cómo lo ves? Yo creo que también es la intromisión de otro país de manera directa, pero además es un tercer país agrediendo militarmente a otros sin haber ni siquiera declarado la guerra, digo. Entiendo el punto de Andrés, pero no lo sí, yo estoy un poco más cerca de Meli, pero es entendible. Porque habiendo vivido ahí, padecí. Son dos posiciones que se entienden. Mucho y padecí, me hice muchos amigos venezolanos que, bueno, se tuvieron que ir y lamentablemente solamente queda la gente grande y los padres y los jubilados que no tienen plata. Y si vos mirás cuando están por las calles, muchas de las personas grandes tienen problemas con los dientes, tienen problemas de salud. Sí, pero las dos posiciones son entendibles. Yo estoy más cerca de ahí, digo, que entren ya y se lo lleven a Maduro. Pero lo de Andrés es entendible. Fíjense, Argentina tuvo la suerte de poder salir de su dictadura con un proceso realmente interesante que fue interno. España tuvo la transición española que fue ejemplo en el mundo de cómo se pasó, pero se tuvo que morir Franco. Esto no va a pasar. También. Pero cómo se tuvo que pasar de la muerte de Franco y del franquismo hacia esa nueva jefatura del Estado. Y de Argentina, pueden estar de acuerdo, no digamos, también hubo un factor que fue determinante. Yo creo que la dictadura argentina cayó porque lamentablemente cientos de argentinos murieron en Malvinas. Hubo que pagar ese precio. Si Galtieri, de acuerdo, este genocida y dictador, hubiese ganado en Malvinas, quizás todavía sería el emperador de Argentina. No lo sé, pero digo que lamentablemente la derrota argentina en Malvinas terminó de debilitar a la sangrienta dictadura militar de nuestro país. Y yo te hago una pregunta entonces porque me parece interesante. Si Venezuela, si Maduro, no está esto en el Caribe, y Maduro dice, vamos a por el Esequibo, sí, y lanza una guerra cruenta, y del lado del Esequibo se ponen potencias, y mueren venezolanos, cae la imagen de la dictadura, más o menos como pasó acá, cae la imagen de la dictadura y entonces Maduro sale del poder. ¿Eso lo ves más viable? No, yo creo que si hay una guerra en el Esequibo, que hasta hace nada estábamos ahí cerca y parecíamos... Yo creo que inclusive Maduro frenó porque todo el arrogante parecía que el pajarito le estaba diciendo vamos contra el Esequibo, el nuestro, ¿no? El pajarito que él dice que habla con Chávez, ¿no? El pajarito. Porque Estados Unidos rápidamente se alineó y no tuvo por el Esequibo
ni el apoyo de China, ni el apoyo de Rusia, de ninguno. Yo creo que por eso retrocedo, porque yo creo que ahí sí, si hay una guerra en el Esequibo, indudablemente se van a meter potencias extranjeras y creo que caería Maduro. El tema es que ahora le va a costar pasar a Rusia o a China si quieren pasar por el Atlántico, porque está toda la flota de Trump desplegada de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, logísticamente es más difícil. Pero Melina, pero te entiendo absolutamente lo que decís, y muchísimos oyentes y ciudadanos venezolanos seguramente para salir de la opresión prefieren cualquier cosa, pero eso es absolutamente entendible. No, yo les digo desde aquí está la posición de Andrés, que es totalmente respetable y entendible, es lógica, y ya les dijo, hay ejemplos en la historia que lo sustentan: Argentina, España, Chile con Pinochet, hay varios ejemplos de respecto de Uruguay, de salidas de regímenes dictatoriales hacia transiciones democráticas sin intervenciones extranjeras. Existe, sí, no es que es imposible, pero después tenemos los que estamos pensando en el caso Cuba, en el caso Venezuela, Nicaragua, ustedes no saben lo que es Nicaragua, que se va estirando muchísimo en el tiempo. Entonces nuestra otra posición frente a esa es, yo no te digo cualquier cosa, yo te digo, tratemos de tener una fuerza desde lo que es la oposición venezolana, tratemos como si yo fuera venezolano, pero digo, seamos todos parte de la fiscalización de Estados Unidos. ¿Qué vas a venir a hacer acá? ¿Nos vas a venir a ayudar? ¿Querés petróleo? Todo en blanco, transemos, todo en blanco, y de cara a la gente. ¿Qué vas a hacer? ¿Explotar tantos miles de barriles de petróleo por cuánto? ¿Por 100 años? Pero vos sabés, Martín, este es el precio de que Estados Unidos nos ayude, Martín, pero no en negro, no por atrás, porque después Estados Unidos se te queda. No, pero ustedes, Martín y Andrés, saben que las actas se fueron presentadas en el mundo entero y ante la ONU. O sea, él está ocupando un gobierno, una posición de presidente que no le corresponde, es ilegítimo, de facto. ¿Y sabes por qué creo que todavía Maduro se mantiene en el poder, a pesar de haber, como decías recién, haber presentado a la oposición? Porque Latinoamérica no está unida, porque ideológicamente hay una disputa estúpida ideológica. Digo estúpida ideológica porque si hay una persona, un dictador que está matando, humillando, haciendo morir de hambre a los niños, 8 millones de desplazados, digo, algo está pasando en ese país. ¿Qué pasa? Latinoamérica no está unida en eso, e inclusive es tanto la ideología que vos fijate que el gobierno que aquí teníamos en Argentina antes, Alberto Fernández, el kirchnerismo, lo apoyaba a Maduro, ahora Milei no lo apoya a Maduro. Digo, no hay una América Latina unida diciendo... O sensata, como Boric diciendo, yo soy de izquierda, yo no tengo nada que ver con Maduro. No, pero Boric no lo reconoce. Pero igual también una cosa con esto que decías, ¿sabes quién estuvo más cerca de unir a Latinoamérica? Chávez. Cuando hacían el mapa, el eje bolivariano, sanmartiniano, y hacía Orinoco, Amazonas, Río de la Plata, Bogotá, Caracas, Brasilia, Buenos Aires, y mandaba las valijitas. Y con esa plata compró muchas boletas. Voy a seguir un poquito. Chávez tuvo el problema de muchos dirigentes políticos que por ahí hacen una buena presidencia, porque en la primera presidencia de Chávez los venezolanos estaban contentos con Chávez. Ahora, después, ¿qué es lo que pasó? Bueno, tengo un testimonio para compartir eso. Bueno, y nosotros con la soja. Nosotros tuvimos un gobierno que tuvo un buen precio de la soja. Bueno, quiero leer los comentarios, chicos, antes de ir al siguiente informe. Leida. Hola, aquí como todos los días, fiel oyente, saludos con cariño, un cariño enorme para vos también. Ariel saluda, Mara, Estados Unidos nunca salvó a nadie, ¿por qué no lo pararon y vieron la droga? Así es, entran a robar. Lauta, dice Manuel Castro, difícil ser enemigo de Estados Unidos, pero terrible ser amigo. Sí, es de Kissinger, ¿no? Sí. Se la adjudica a Kissinger. Ariel también está saludando. Lauta, ¿se va a meter Rusia a defender a Venezuela? En definitiva, como dice Manuel, no quieren la tercera guerra, la desean. Ariel, hola. Mara, por eso le dije, ¿cuándo vino? No tienen que ir, que se cuide su país, 30.000 desaparecidos y Estados Unidos mudos.
bueno, yo siempre que dicen ese número, yo Está me bien. remito a Graciela Fernández Mejide, Sí. a la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, y las 8.730 denuncias. Y cuando dice Graciela Fernández Mejide, dice, ¿realmente creen que vivimos en un país de gente tan mala que no sale a hacer la denuncia ahora que ya pasaron 30 años de democracia? Pero de todos modos el mensaje Sí. Estados Unidos no. va en el Sí. sentido de que Estados Unidos No le importa. No le importa. Le importan los derechos humanos desde el... Sí. Bueno, Gabriel, buenas tardes, 26 nautas. Esa, llegó Narco Maburro. Es complicado el intervencionismo democrático. M1 Santrop, que estábamos contentos con el fiambre ese, jajaja, qué atrevimiento. Uy, ¿de quién hablas? Explícanos. No, seguramente de Chávez. Ah. Pero yo entiendo que durante un tiempo Chávez tenía una aceptación legítima Sí. como presidente. Después pasó lo que pasó, digo, Sí. pero por eso posiblemente... Sí, a ganó veces- por las urnas al principio. No, por Hitler eso- también. A veces se escucha o no Sí, todo, no todo, pero sí. yo lo que hice en la introducción es que al comienzo Claro. Chávez fue votado Sí, pero popularmente. recordemos también que era un terrible mentiroso, que en la campaña dijo, Sí. yo no voy a expropiar nada. No, va a por haber eso. medio de comer. Pero Claro, por eso entró digo, así, llegó al después se poder, degeneró. llegó al poder con una gran aceptación y después pasó lo que pasó Claro. y devenimos en Maduro. Último eso comentario. también Yuri Zapataugas. Se está obviando un pequeño detalle. No estamos frente a una dictadura. Estamos hablando de narcotraficantes apoderados de un país. Que no se omita ese pequeño detalle. Tiene Muchas razón. gracias por traerlo a colación. Y ahora vamos a hablar de los cientos de miles de soldados y millones de reservistas de zonas de aviones caza, helicópteros, un sistema antiaéreo avanzado que estarían a disposición de Venezuela en caso de un enfrentamiento armado con la primera potencia militar del mundo, Estados Unidos. Ahora vamos a ver cuál es el verdadero poder militar de Maduro. Cientos de miles de soldados, millones de reservistas, decenas de aviones caza, helicópteros y un sistema antiaéreo avanzado estarían a disposición de Venezuela en caso de un enfrentamiento armado con Estados Unidos, de acuerdo con expertos y firmas consultoras en seguridad y defensa. Venezuela ocupa la 50ª posición en una lista de 145 países clasificados mundialmente según sus capacidades armadas que elabora la firma Global Firepower o Poder de Fuego Global. Estados Unidos encabeza ese ranking con un presupuesto de 895.000 millones de dólares para su potencia militar. Venezuela destina unos 4.000 millones de dólares a esos propósitos. El país norteamericano tiene además la mayor cantidad total de aviones caza, helicópteros, submarinos y destructores y se cuenta entre las 3 naciones con más buques armados, tanques y personal militar. Nicolás Maduro dijo que Venezuela tiene la fuerza de David contra Goliat para defenderse y buena parte de ese músculo radica en el mismo pueblo. La categoría más importante evaluada por Global Firepower es el número de integrantes de las Fuerzas Armadas de cada país, sus reservistas e incluso sus grupos paramilitares. Con una población estimada de 32 millones de personas, Venezuela cuenta con un estimado de 109.000 integrantes activos de la Fuerza Nacional Bolivariana, unos 8.000 reservistas y 220.000 paramilitares, más del doble de su mano de obra militar formal. Venezuela se ubica en el puesto 12 de los países con mayor número de fuerzas paramilitares, siendo superada por Bangladesh, 6.8 millones, India, 2.5 millones, Cuba, 1.1 millón y China, 625.000 y al nivel de Rusia, 250.000 e Irán, 220.000 según el índice de Global Firepower. El poderío aéreo y terrestre de Venezuela lleva mayoritariamente grabado el sello de origen de Rusia, considerado por Caracas como un socio estratégico durante los gobiernos de Chávez y Maduro, y a quien el fundador del chavismo compró miles de millones de dólares en armas. El sistema de defensa antiaérea de Venezuela es otro de sus puntos fuertes. Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los IGLAS, y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 IGLAS en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar ¿qué?
la paz. Los Iglas, él dice que con los Iglas va a bajar a los F-35, con los Tomahawk, con el arco y la flecha. Pium, pium, pium. Hay que ver. ¿Cómo era? Pim, pam, pum, pim, pum, pam. Pim, pum, pam. Bueno, vamos a ver. Sí, Andrés. No, a mí me encanta porque yo sostengo algo, lo sigo sosteniendo. Aquí en la mesa por ahí opinábamos distinto, pero busco además quien desde afuera también me refute. No, en vez de buscarse más afuera, porque me encanta, porque así de abierto es un tipo democrático, así de abierto somos en la mesa, claro. Que le da la razón a Melina. A ver, Corina Machado. Ah. También hoy en el foro dijo algo muy interesante, sí. Porque si yo decía no estoy estoy en contra de la intervención de potencias extranjeras, en este caso militarmente. ¿Qué es lo que dice Corina Machado? Lo dijo hace un rato nada más, sí. ¿No? Que potencias extranjeras como China, Rusia e Irán se entrometen en los asuntos internos de Venezuela. Claro. Y señaló que Venezuela, escuchen esto, es muy interesante, dicho por la Premio Nobel de la Paz, ¿no? Venezuela se ha convertido en una base logística y operativa para redes criminales y adversarios de Estados Unidos. Dice, en el caso de Irán, la Guardia Nacional tiene fuerzas operando y entrenando en Venezuela. La fuerza de Irán, además, atentó contra la AMIA. La Guardia Revolucionaria. Exactamente. Claro. Han recibido drones, tecnología y han utilizado nuestro sistema financiero para lavar activos vinculados a grupos como Hezbollah. Se han otorgado más de 10.000 pasaportes venezolanos para facilitar el movimiento de personas asociadas a estos grupos en el continente americano y en el mundo. Y lo último, sí. Sobre Rusia dijo que la provisión de armamento, inteligencia y presencia de agentes en territorio venezolano, que eso existe, y respecto a China, denunció una relación financiera históricamente relevante. Mirá qué dato. China ha otorgado préstamos a Venezuela por más de 60.000 millones de dólares y ha obtenido acceso sin precedentes a los recursos de oro, minerales y tierras raras, claro, que deberían ser de los venezolanos, pero se lo están entregando a China. Entonces China el tema es muy sencillo, ya hay un entreguismo, eso es lo que está diciendo ella. Obvio. A los que me dicen, viene Estados Unidos a quedarse con el petróleo, pero ya nos están choreando el oro, nos están usando los pasaportes, nos están usando... ¿Viste? Me busqué a María Corina Machado para que... No, está muy buena, están muy buenas las declaraciones de ella, porque ese es un argumento, vos vas a dejar que otro país entre, y el muchacho ya dejó entrar a 3. Claro, ya están. Es lo que bueno, está China invierte muchísimo, esos 60.000 millones de dólares también están invertidos en la extracción del oro en las minas que hay en el Amazonas, y también el petróleo en Maracaibo. Claro. Hay muchos chinos trabajando en Venezuela. Y la retribución no es al Estado venezolano y a todos los venezolanos. Es para ellos. ¿Ustedes se acuerdan el avión que llegó acá con la tripulación, que eran todos ciudadanos iraníes con pasaporte venezolano y no hablaban castellano? Hubo un conflicto muy serio. Quedó retenido el avión. Exacto, quedó retenido, y después debido a eso como que Milei no lo devolvía, porque empezó en un gobierno y terminó en el otro, y bueno, y luego de eso... el fiscal de la Nación, William Tarek Saab, pidió el pedido de captura para Milei, para la hermana de Milei y para Patricia Bullrich, por el tema A ver, que nos diga Andrés que lo escribió en el... No, sí, y estaba hablando de otro avión también, en que terminó siendo llevado a los Estados Unidos. Exacto, justamente porque tenía pedido de captura. Ese mismo avión. Sí, ese mismo avión. Bien, miren, quiero compartir con ustedes, como hacemos habitualmente, por ejemplo, la escuchamos muchísimo a Melina, que vivió allá, nos contó cómo se tuvo que mudar enfrente de la productora, porque no podía caminar ni 5 cuadras con el tema de la inseguridad. Hemos escuchado varias historias y yo recibí un testimonio muy importante de un empresario argentino que se fue a Venezuela. Él ahora nos va a contar en qué año sucedió esto. Hizo varias cosas, entre ellas una inversión en particular que nos va a contar. Y yo esto lo traigo porque me habrán escuchado ustedes dos también
que yo hago comentarios de si en Isla Margarita los terrenos están $10.000, me compro media Isla Margarita mañana. Claro. Pero el tema es qué seguridad jurídica tengo de que me vayan a respetar esas escrituras potenciales, y además tengo que ir a firmar y que en el camino del aeropuerto no me peguen un tiro, salir, ¿no? Claro, y que me dejen salir, tal cual. Con todo lo que digo allá, acá en Maiquetía me matan. Pero, claro, tal cual, sí, como voy con una huelga allá. Ahora, miren lo que me decía este empresario, nos quedamos en triplets escuchándolo. Hola Martín, bueno, un saludo a toda la mesa. Te quería contar mi experiencia en Venezuela. En el año 95, creo, sí, en el año 95 me fui a vivir a Venezuela porque la situación en la Argentina se me tornó insostenible. Fui a probar suerte allá, me fue muy bien, con diferentes actividades, hasta que inauguré una clínica de atención primaria con un criterio social, porque la medicina privada en Venezuela siempre fue muy cara, solo para los sectores altos, y la atención pública, bueno, que nadie la llegue a necesitar, porque es terrible. Hay anécdotas que en algún momento te voy a contar. Ganó Chávez en el 99, me entusiasmé con una idea progre, en esa época yo era progre, y puse una clínica donde una consulta médica costaba la quinta parte de lo que valía en una clínica. Entonces teníamos todo tipo de servicios de atención primaria. La situación se empezó a descomponer socialmente. El gobierno sacó leyes laborales donde prohibían el despido, lo cual generó una descomposición en el vínculo laboral con la gente. Donde no podías darle una orden a nadie porque te desobedecían, decían despídame porque estaba prohibido. Hastiado, en el 2007 me volví a la Argentina, dejé a mi gerenta, quien me llamaba todos los días llorando porque no podía dar una orden. Le decía a la empleada de limpieza que limpie el baño, limpie el piso, decía límpialo tú. Hasta que, bueno, se tornó insostenible y decidí cerrarla. En el interín, en el momento de esplendor, la quise vender para volver a la Argentina. Pedí $1 millón por toda la clínica, la propiedad y el equipamiento, en un precio más que razonable. Me ofrecieron, tuve una oferta de $700.000, me ofendí y la rechacé. Al poco tiempo me arrepentí, seguí pidiendo $700.000, $600.000. Cuando me ofrecieron $300.000, de vuelta me ofendí y la rechacé. Y bueno, el día de hoy, si existiese algún intrépido que me quiera ofrecer $100.000, se la tiro por la cabeza. Esa es la triste realidad. Bueno, una anécdota que quería compartir contigo. Bueno, ahí nos dejaba su mensaje. Un testimonio de primera mano. O sea, vos imaginate ahora tener dos pisos en Caracas. Porque vos fijate lo que decía, al principio Chávez se entusiasmó, claro, pero en 12 años, fíjate la descomposición, ¿no? Que más o menos la cuenta que hice es terrible, y bueno, y esa misma descomposición se trasladó a toda la sociedad venezolana. Sí, bajó muchísimo el precio de la propiedad, muchísimo. Yo tengo amigos que se vinieron a vivir a Argentina por estas circunstancias que les cuento, uno más de la diáspora de casi 8 millones de personas, y no pueden vender las casas que tienen allá, y también si no la vendés te la toman. Tengo una amiga que tiene una casa en la playa que la pagaron como $300.000 en su momento y ahora no le dan ni 30.000. Estos dos pisos, no voy a dar los datos por supuesto, son 2 pisos en un edificio en el centro de Caracas. Si vos buscás a la clínica que él dice, tiene una opinión de 4,5 estrellas en Google. Wow. ¿Y está cerrada? ¿Está abierta? Funciona. Ah, funciona. La persona que siguió con el negocio, ¿sabes cuánto le paga de alquiler? Son 2 pisos y todo el equipamiento. No sé cuánto. $350. ¿Cuánto? $350. Bueno, habrá que ver cuánto factura, porque... No, si eso no es negocio, ya es tema del venezolano. Pero nuestro contacto acá, ¿qué dijo? Que no me la ocupen. Claro, obvio. Que la tenga cualquiera, pero que no me la ocupen. Dame $2.50 pesos, pero que no me la ocupen. Ahora, vos...
fíjate, está bien, son oportunidades de negocio terribles, pero el riesgo que tenés, que es lo mismo que yo venía diciendo, y por eso lo quería graficar con un testimonio más prolijo y real, es lo mismo que yo venía diciendo con respecto a, realmente, si a mí me dicen $10.000 un terreno en Isla Margarita, me voy corriendo. Ahora uno habla de esto, de esta realidad que es desgarradora, y uno que tuvo la suerte por la profesión de recorrer alguno de estos países, bueno, ella ni que hablar, que vivió directamente, rescatar a los pueblos, a la gente que es maravillosa y además tremendamente culta, porque si hay algo que rescatar también dentro de toda esta tragedia latinoamericana, es la cultura. Vos hablás con los venezolanos, que lo cruzamos aquí cada 5 minutos en la calle, los colombianos, los cubanos, la cultura que tienen. Me sorprendió no así tanto en El Salvador, porque lamentablemente por las pandillas, que los padres no mandaban a los chicos a las escuelas porque las pandillas lo tomaban, entonces el nivel educativo cayó y ahora Bukele, bueno, lo está nuevamente impulsando. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha del